Buenas noches, hermanos. Esta canción cuenta de la historia de Jesús, de una persona que vino al mundo siendo Dios, se hizo hombre para darnos vida y para que nosotros a través de una oración podamos conocerlo y podamos tener una conexión directa con Él y con el cielo. Y así nos da vida y en abundancia. Te voy a contar una historia real y no es que yo te quiera lastimar, pero escucha, escucha, y me late en el pecho y lo tengo que narrar. Y es que cuenta la historia que hace miles de años hubo alguien llamado Jesús del Calvario. Él vino a darte vida, Él vino a darte paz, pero sobre todo a darte otra oportunidad. Tenía el objetivo de enviar salvación a la humanidad. Deberás cruzar al otro lado del río, y Jehová con sus alas te pastoreará. Objetivo de enviar salvación a la humanidad. Deberás cruzar al otro lado del río, Jehová con sus alas te pastoreará. Toda esta verdad que se vino a mostrar es para en el cielo tu alma sellar. Pero escucha, escucha, deberás elegir qué camino tomar. Muchas gracias, Marco, por la apertura compartida en esta noche. Gracias, Dani, también por la canción. Cada uno de los coros cantados apuntan o han apuntado especialmente a lo que quisiera compartir esta noche, es la obra de Cristo en la cruz. A ver si la iglesia no compartiera este mensaje y pudiese dar cualquier otro tipo de mensaje, como quizás dentro de algunos otros grupos religiosos pueden hacerlo, que hablan acerca de mejorarse, que hablan acerca de perfeccionarse, que hablan acerca de evolucionar, que hablan acerca de tratar de llegar por nosotros mismos a nuestras metas y ser cada día mejores. Bueno, estaríamos compartiendo el mensaje más popular que este mundo quiera escuchar. Pero cada vez que la iglesia reunida, en este caso por este medio tecnológico, que es la transmisión por medio de esta plataforma, y recordando y añorando y anhelando sin duda volver a reunirnos en nuestro lugar de reunión, en los templos, pero lo que uno puede entender es que aún a pesar de las dificultades propias del tiempo que nos toca vivir, el mensaje no cambia, sigue siendo el mismo. Y esto es lo que nos da totalmente ánimo como iglesia cuando tenemos que contarles a otros o hablar a otros acerca de Jesucristo. Aquel que no cambia, aquel que ha prometido ser el mismo ayer, hoy y por los siglos, es el que jamás va a cambiar ni un poquito el objetivo de su mensaje y el objetivo por cual Él vino a este mundo.
Hablar del Señor Jesucristo es hablar sin duda de su obra en la cruz, ¿sí? No habría salvación para nadie si no hubiese existido una cruz. Hoy a la mañana, participando en la Cena del Señor, recordábamos a través de himnos, canciones, coros, y la palabra lo que significaba la centralidad de esa cruz, y cómo aun cuando algunos hoy intelectuales de este tiempo intentan cambiar el sentido o la división de la historia, que para el mundo ha sido desde un tiempo a esta parte, antes de Cristo y después de Cristo, aunque intenten buscar algún otro hecho que produzca esta división en la historia de la humanidad, no hay ningún hecho culminado, terminado, completo, como ha sido el hecho del Señor Jesucristo muriendo por nosotros los pecadores y ocupando nuestro lugar en una cruz. Yo quisiera llevarlos y compartir un pasaje en la Escritura, muy breve, pero que forma parte de un capítulo bastante amplio en la palabra de Dios, y dice en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 19. Es Evangelio según San Juan, capítulo 19. Vamos a leer el versículo 30 únicamente, y después vamos a buscar otros pasajes que nos van a ayudar a completar o complementar lo que el Señor puso en mi corazón para compartirles. Juan capítulo 19 es uno de los capítulos cruciales de la Biblia. Es en este punto, y se enriquece aún mucho más cuando comparamos paralelamente, ¿sí?, con los capítulos acerca de la crucifixión y la muerte del Señor Jesucristo. Por ejemplo, Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23, allí donde se narra, donde narran los otros evangelistas, los hechos del Señor Jesucristo en la cruz. Pero es allí donde se despliega el acontecer más alto de la historia desde la mirada y de la perspectiva de Dios. A lo largo de estos 4 evangelios, o mejor dicho, un evangelio en 4 miradas, y llegando al momento y al tiempo de la cruz, acontecen o suceden una serie de expresiones de labios del Señor Jesucristo, no dichas al azar, no dichas aleatoriamente, sino absolutamente pensadas cada una de ellas en el momento que tenían que ser dichas. Y al decir, por ejemplo, de un gran predicador, conocido como Charles o Carlos Spurgeon, él decía que interesante que en el momento de mayor sufrimiento, en el momento de mayor agonía, la mente del Señor Jesucristo estaba absolutamente atenta a todo lo que acontecía, al contrario de lo que le ocurre normalmente al ser humano. Cuando el ser humano, usted y yo, con nuestras limitaciones propias, si llegamos a un momento de sufrimiento, normalmente la mente se embota, la mente tiende a tratar de desconectarse de los hechos, tiende a tratar de dejar de lado lo que está sucediendo y busca de alguna forma tratar de cerrar, o olvidar o desconectarse de aquello que lo está afectando. No fue así en la persona del Señor Jesucristo. Hasta tal punto que cuando al inicio de su vía crucis y ya llegando al tiempo de ser crucificado, le ofrecieron aquella bebida mezclada con hiel que se utilizaba para darle un poco de tranquilidad por medio de este líquido que se transformaba en una droga, y de esa manera hacer más llevadero los sufrimientos. El Señor Jesucristo rechazó de plano beber nada de aquello que le estaban ofreciendo. Y entonces el Señor Jesucristo en este punto es donde comienza a expresar palabras conocidas como las 7 palabras de la cruz, o las 7 frases de la cruz, y cada una de aquellas frases van desarrollando una idea o un pensamiento, y la total atención que el Señor Jesús tenía alrededor de todo lo que acontecía y sucedía.
7 frases o 7, conocidas como 7 palabras, que comenzaban diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hace, contemplando a la multitud y a aquellos que le dañaban, a aquellos que lo golpeaban, lo insultaban, lo maltrataban, lo clavaban en la cruz. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, señalando, apuntando a aquel ladrón que le pidió por misericordia y por salvación. Mujer, he ahí tu hijo, contemplando la situación de su madre y no desentendiéndose, y hasta última instancia sabiendo el estado de dolor y soledad y la espada que atravesaría el alma de María por causa de la muerte de Jesús en la cruz, no la deja desamparada, sino que la pone en el cuidado de la mano, en las manos de el discípulo amado, como se llamaba a sí mismo Juan. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la expresión de el Señor Jesucristo, no buscar una respuesta, sino buscar más que nada el objetivo para el cual el Señor Jesucristo había sido desamparado, cayendo todos los pecados de la humanidad sobre él. Tengo sed, una expresión absolutamente necesaria para demostrar que él era un hombre real, sufriendo todos los dolores de la muerte, y entonces lo expresa de esta manera. La fiebre producida por la hinchazón, por los golpes, lo llevaron a decir: tengo sed, no soy un ente, no soy un espíritu que ha sido clavado, no soy una figura, hoy día diríamos no soy un holograma, no, soy un hombre que está sufriendo porque está llevando sobre sí el pecado de toda la humanidad, y por lo tanto esto me está produciendo esta sed que necesito calmar. Y ahí sí bebe, porque lo que van a beber no era la bebida del principio, sino que bebe ese vinagre que se les daba para calmar la sed. La última frase antes de morir es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿sí? Cerrando de esa manera el cumplimiento de la expresión que vamos a ver ahora, que fue la sexta expresión de la cruz, que es precisamente consumado es. Cada una de estas frases es un sermón en sí misma. Cada una de estas expresiones servirían perfectamente para desarrollar el plan de salvación, o para desarrollar aspectos del plan de la salvación. Spurgeon decía, por ejemplo, que esta frase o esta palabra que el Señor pronunció en la cruz, que es consumado es una gota de tinta en la inmensidad de la sabiduría de Dios. Es decir, que solamente esa frase serviría, y quisiera que sirvan esta noche para que puedan comprender la sabiduría de Dios, al haber enviado a su Hijo a morir en una cruz, en una cruenta cruz. Dice el pasaje de Juan capítulo 19, versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, que fue cuando él expresó tengo sed, ¿sí? Dijo, consumado es, consumado es. Habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Claro, para entender un poco el desarrollo del orden de esto, tendríamos que leer los otros pasajes, para entender que esta fue la sexta frase que dijo el Señor Jesucristo y no la séptima: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y allí sí, habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Pero esta sexta frase, que para nosotros, nuestro equivalente en español traducido de la expresión griega, en lo original es una sola palabra, ¿sí? Muchos de nosotros la hemos escuchado, muchos se ha enseñado y muchos hemos aprendido acerca de esta expresión, pero en el original, en el griego, es una sola palabra, y el Señor expresó estas palabras allí desde la cruz. Él dijo, consumado es, y en el idioma original fue tetelestai. Tetelestai. La palabra griega tetelestai, la cual significa, nuevamente, consumado es o terminado está, fue utilizada en la antigüedad de diferentes maneras. Con el descubrimiento de rollos, ¿sí? Que se utilizaban para escribir y para llevar adelante todo aquello que tenía que ver con la vida normal de la gente de aquella época, y quedó registrado. Los estudiosos se dieron cuenta que la palabra que el Señor Jesucristo utiliza, y mejor dicho, elige para dar este informe hacia Dios en primer lugar, era una palabra común de aquel tiempo, era una palabra que se utilizaba de muchas maneras. Era una palabra que se utilizaba en primer lugar cuando una deuda había sido pagada, cuando una deuda estaba cancelada, ¿sí? En un recibo que nosotros, que se nos
extiende por el pago de algo que hayamos comprado y que terminamos de pagar, se pone el sello de pagado. Y ese sello de pagado está diciendo que de aquí en más en adelante nadie puede reclamar absolutamente nada sobre aquello que se cumplió y que está terminado. Es decir, si para nosotros el pecado es una deuda, es algo que nosotros no podíamos liquidar de ninguna manera. Era necesaria la intervención de alguien que tuviese el respaldo en todo sentido para tomar esa deuda, hacerla propia y pagarla. Después vamos a ver en qué sentido esto fue hecho realidad en la obra de Cristo en la cruz. También se utilizaba cuando un siervo completaba una tarea encomendada por su amo. Es decir, en aquel tiempo, cualquier amo con una X cantidad de siervos podía determinar para cada uno de ellos una tarea que tenía que completarse en forma eficiente, en forma completa, y que tenía que hacerse de tal manera que causara la satisfacción al amo que había dado la orden para esto. En nuestros tiempos es lo que espera cualquier patrón o cualquier gerente en cuanto a aquellos que están a cargo en su función de empleado, ¿sí? Y aunque hoy no se utiliza, no es una palabra común para nosotros, pero en aquel tiempo el empleado se acercaba a su amo y le decía tetelestai. Simplemente con una palabra le estaba diciendo, lo que me enviaste que haga ya está cumplido, está terminado, le hice de tal forma que vas a quedar satisfecho por el resultado que me pediste. Por ejemplo, cuando uno va al mismo Evangelio, según San Juan, capítulo 17, nos encontramos con que el Señor Jesucristo en esta oración sacerdotal, la más extensa oración que ha quedado registrada del labio del Señor Jesucristo, no quiere decir que no haya habido otras oraciones, pero esta quedó registrada, y es la más extensa. En el capítulo 17, versículo 4, el Señor Jesucristo dice algo, dice, hablándole al Padre, yo te he glorificado en la tierra, y he acabado la obra que me diste que hiciese. Esto es una rendición de cuentas. Es una rendición de cuentas. Aquí el Señor Jesucristo, como siervo y en obediencia al Padre, se dirige al Padre en esta oración y le dice, me diste una tarea y la he llevado adelante. No en los términos que yo quiero. Y aquí el Señor Jesucristo, aún siendo Dios, pero como hombre y como hombre perfecto, y no solamente eso, sino también como siervo obediente, se pone bajo la supervisión de Dios, su Padre, y le dice, vine con una meta, vine con una tarea, vine con una función y la he completado. Lo interesante es que el Señor Jesucristo está diciendo esto horas antes de su muerte en la cruz. Es decir, que Él se detiene en un momento, contempla el pasado, el presente que le toca mirar, y mira hacia el futuro y ve que no hay absolutamente nada que vaya a interrumpir el cumplimiento de aquel mandato. El Señor Jesucristo vino para morir. Hay una canción hermosa que dice, y cruda, pero que dice, para morir nació. Para morir nació. Si tuviésemos que resumir la obra del Señor Jesucristo, podríamos decir que en vista de cualquier humano es un hombre que vino para morir. Pero vista desde la perspectiva de Dios, mirando desde la forma en que Dios ve, es el hombre que vino a morir, y no a morir por sí, sino a morir por todos aquellos que no podíamos pagar la deuda de nuestro pecado. Entonces el Señor Jesucristo, cual siervo fiel, completa la tarea, mira hacia la cruz y dice, la obra que me diste que hiciese, la he terminado, la he acabado. Esta expresión tetelestai también era usada por artistas que al terminar su obra inspeccionaban su arte y estaban complacidos con ella. Estaban complacidos. Y la verdad que cuando uno hace un repaso de todo lo que fue el pensamiento de Dios desde Génesis hasta la cruz, nos damos cuenta de que no hay absolutamente nada fuera de lugar, que la obra fue perfecta, que cada paso, cada decisión, cada manifestación de parte de Dios para Israel en primer lugar y después para toda la humanidad, fue una obra que ni el mejor escritor de obras en este tiempo podría desarrollar, que ni el mejor maestro relojero con toda su capacidad podría encajar todas esas piezas.
Era necesario para una obra tan grande una mente más grande y una voluntad más grande y una obediencia más grande para que la obra de la redención y de la salvación de tu vida y de la mía pudiese finalmente ser consumada. Y fue consumada allí en una cruz. El Señor Jesucristo, como si fuera una artista, podía mirar hacia atrás y ver el desarrollo de ellas y que se cumplían en su propia persona. Él es la consumación de todo lo que los profetas dijeron acerca del Salvador que había de venir. Y cuando mira hacia atrás, como una tras otras, las puertas de las profecías en cuanto a su persona se van cerrando, se van cumpliendo, entonces él dice, está cumplido, está consumado. Estoy complacido, y así se lo presentó al Padre como una obra completa. También Tetelestai era utilizada en el templo cuando se presentaba un cordero de 1 año de edad para sacrificio y se ofrecía la ofrenda. Para nosotros esto es muy raro, ofrecer un animal en sacrificio. Bueno, en aquel entonces no era nada raro, formaba parte de las ordenanzas religiosas y formaba parte de la forma de pensar, la idiosincrasia de la persona en aquel entonces, especialmente el pueblo de Israel, en cuanto al ofrecimiento de sacrificio. Ahora, no es tan raro en algunos aspectos en esta tierra y en este mundo. Aún hay personas que siguen pretendiendo ofrecer sacrificio de sí mismo para poder ganarse el favor de Dios de alguna manera. Es decir, que el concepto de entrego para recibir aún está presente. La peor aplicación de esto es cuando hay personas que aún sabiendo de la existencia de Dios, voluntariamente se dirigen hacia el enemigo de Dios que es Satanás, y en pos de continuar y seguir a este ángel caído, ofrecen aún en este tiempo sacrificios de personas, de niños y de mujeres para agradar a alguien que ya ha sido vencido por la obra de Cristo en la cruz. Es terrible, es verdad, pero todavía sigue siendo real en este mundo. Sigue siendo real en este mundo. El hombre se da cuenta que para lograr algo tiene que dar algo. Tiene que dar algo. El problema es que se equivoca a quien se lo da. Pero volviendo a la figura del cordero 1 año de edad para sacrificio, se ofrecía en ofrenda tal como había sido estipulado por Dios para el pueblo de Israel. No era una idea rara para ellos. De hecho, cuando tuvieron que salir de Egipto, Dios le dice por medio de Moisés que tomen un cordero 1 año, que sea sacrificado, que la sangre sea derramada, que sea aplicada en el marco y en el dintel de la puerta. Y de esta manera, cuando pasase la muerte por aquel lugar, esa familia quedaría protegida. Ya la idea del sacrificio para cubrir, para cuidar, para salvar, estaba siendo presente para el pueblo de Israel desde un principio, y a partir de ahí en toda su historia. El sumo sacerdote, cuando tomaba aquel cordero, tenía que inspeccionarlo, tenía que verlo por fuera, y esto se hacía antes de sacrificarlo. En primer lugar, ese animal tenía que ser perfecto por fuera, no tenía que tener ninguna quebradura, no tenía que ser cojo, no tenía que tener ninguna mancha fuera del lugar, no tenía que tener absolutamente nada que lo hiciese inadecuado para el sacrificio. Pero una vez que ese cordero era abierto, una vez que era sacrificado, una vez que era ofrecido en sacrificio, también tenía que mirar adentro. El sacerdote no solamente lo miraba por fuera, sino que miraba adentro. Y miraba si había algún tipo de tumor, si había algún tipo de enfermedad, si había algo que lo hiciese impuro para el fin para el cual estaba siendo ofrecido. Porque la sangre de ese cordero que estaba siendo ofrecido serviría no para borrar los pecados, sino para presentar esa familia o esa persona delante de Dios diciendo, sí, soy culpable, soy un pecador, pero aquí presento esta ofrenda de acuerdo como lo enseñaste a nuestros padres, para que esa sangre cubra mis pecados hasta la próxima vez, hasta la próxima oportunidad. Es decir, que la sangre de esos corderos tenía fecha de caducidad. Era hasta el próximo pecado cometido, o era hasta la próxima recordación nacional, como era, por ejemplo, la Pascua. El sumo sacerdote tenía que inspeccionar el cordero antes de ofrecerlo. Y si el cordero era perfecto, sin mancha, sin nada que señalar, entonces el sacerdote, habiéndolo inspeccionado, decía, Tetelestai,
está completo, está sano, es apto para que pueda ser ofrecido. Es perfecto para llevar adelante la tarea para la cual me han colocado aquí, es decir, decía somos sacerdotes. Yo lo presento porque este es apto, vamos a ofrecerlo a Dios. Cualquiera de estos 4 aspectos que hemos visto se aplican perfectamente a la obra de Cristo. Cualquiera de ellas. Pero yo quisiera hacer énfasis precisamente en lo que significó esta expresión, tetelestai, consumado es, en 4 grupos distintos. En 4 grupos distintos. ¿Qué puede haber significado tetelestai para sus discípulos? No nos olvidemos de la escena de la cruz. Solamente uno de ellos estaba a los pies de la cruz, y ese era Juan, el discípulo amado. Ya el Señor le había encomendado a él el cuidado de su madre, y los había presentado, madre, ahí tu hijo, hijo, ahí tu madre, y los une de una manera tal en donde el Señor Jesucristo asegura el cuidado de su mamá aquí en esta tierra. Y Juan asume ese rol, Juan asume esa responsabilidad. Pero no nos olvidemos que él es uno de los que llevaría el reporte a los demás discípulos de lo que había sucedido allí a los pies de la cruz. Imagínense la confusión de ellos cuando Juan les narró los hechos de la cruz y terminando su relato, como aparece en el versículo 30 que hemos leído, cuando el Señor Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Juan no podía creer lo que acababa de presenciar, porque la idea de Cristo muerto en manos de sus enemigos iba totalmente en contra de todas sus expectativas. Ya Pedro le había dicho al Señor Jesucristo, que esto no te acontezca, Señor. Es maravilloso que estés con nosotros, es bárbaro que podamos aprender, nos encanta que seas nuestro maestro. Y cuando el Señor le dice, mira, yo tengo que ir a Jerusalén y voy a padecer a manos de los ancianos y de los escribas, y voy a ser muerto y voy a resucitar. Y Pedro lo mira y le dice, Señor, que esto no te acontezca. Es decir, en la mente de Pedro y en la mente de los discípulos no cabía otra cosa que un Jesucristo eterno en esta tierra, para el bien de ellos, y olvidándose del bien mayor que era para toda la humanidad. También sabemos que el ánimo de los discípulos de los demás discípulos no era para nada optimista. Aquellos hombres que escucharon el reporte de Juan estaban sentados en silencio, con los ojos fijos en el suelo, escuchando las palabras de aquel discípulo. Ya se habían reunido en un aposento, escondidos posiblemente y con el temor propio de no saber qué sería de ellos, ya que su maestro se había ido. Cuando terminó, seguramente nadie se movió. Y puedo hasta imaginarme a Pedro moviendo la cabeza diciendo, ¿y eso es todo? ¿Esto es todo lo que ganamos con haberlo seguido? Dejamos nuestros hogares, dejamos nuestra casa, dejamos nuestros trabajos, nuestras familias solamente para esto, para que muera en la cruz y diga, ya está, se terminó. Sin duda que Juan, con el relato que lleva a la cruz, debe haber contagiado su desánimo a los demás discípulos. Lucas 24, 13 al 21 es un pasaje muy conocido por aquellos que estamos habituados a leer la Biblia, en donde se habla de la historia de 2 que volvían caminando desde Jerusalén a un pueblo llamado Emaús, a 11 kilómetros de distancia aproximadamente. Y todo el relato habla acerca de la desesperanza, del desánimo, de la desilusión por las expectativas que ellos tenían en cuanto a Jesucristo, y solamente tenían el recuerdo de un hombre colgado en una cruz allí en el monte de la Calavera. Y tiene que ser el mismo Cristo resucitado el que se acerque a ellos para decirles, no, esperen, consumado es, significó que ya nada hay más que agregar a esta obra. Es cierto que morí, pero también es cierto que resucité. Y entonces aquellos hombres que venían caminando con la amargura en su voz, con la amargura en su rostro, tienen que escuchar las palabras de ánimo de los mismos labios del Señor Jesucristo. Consumado es, en principio, para los discípulos, eran palabras de derrota, no fueron palabras de ánimo. Después lo entendieron, después lo comprendieron. El mismo Señor Jesucristo se lo dijo muchas veces. Las cosas que yo digo o las cosas que yo hago, hoy no las entienden, pero después las van a comprender. Y ha sido así. Ha sido así. Cuando uno sigue leyendo completamente las cartas del apóstol Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, de Santiago, cuando uno va leyendo se da cuenta que ellos entendieron después, no inmediatamente.
pero en principio Tetelestai para ellos fueron palabras de derrota, como si le hubiesen apostado todo y hubiesen perdido. Lo segundo es el segundo grupo. Para los enemigos del Señor, hasta puede ser que hayan sido palabras de rendición. Hasta puede ser que hayan sido palabras de rendición, como diciendo, bueno, hasta acá llegué, hasta acá llegó mi obra. La terminé, sí, pero me morí. En la Biblia descubrimos que cada paso en la vida del Señor Jesucristo era una batalla a muerte con el enemigo, con Satanás. Satanás motivó y movió a Herodes para que matara a todos los bebés en Belén, para matar al niño Jesús. Lo vemos personalmente tentando al Señor Jesucristo en el desierto, retándolo a que se tirara desde la cima del templo para tentar a Dios. Pero sin duda que la intención era otra, tentar a Dios, pero también que muera él. Vemos cómo engañó a Pedro para convencerlo de que no muriera en la cruz. También vemos cómo movía las masas de las personas las veces que intentaron apedrear al Señor Jesucristo. Y todas esas veces fue librado el Señor. Vemos cómo entró en Judas Iscariote para traicionar y vender a Cristo con sus enemigos. Y posteriormente vemos el rechazo de la misma gente que fue beneficiada con los milagros que él hizo en el favor de aquellos. Y esa misma gente es la que estaba al pie de la cruz. Muchos de ellos que contemplaron los milagros del Señor Jesucristo, diciendo que mates al Cristo, mata a Jesús y entréganos al homicida, entréganos a Barrabás, que viva Barrabás y que muera Cristo. Sin embargo, la Escritura nos aclara que lo que la cruz representó para los enemigos de Cristo. Pablo escribe acerca de esto en 1 Corintios 2, 7 y 8, y él dice que pero hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que Dios predestinó ante los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que ellos vieron solamente un hombre morir, pero no alcanzaban a ver la sabiduría de Dios detrás de aquel hombre muriendo, porque no era cualquier hombre. No era un ladrón más de aquellos dos que murieron a su lado. Era el hombre por excelencia, el hombre perfecto por excelencia. Era el hombre sin mancha externa y sin mancha interna. De nada que lo pudieran acusar por sus hechos y nada que pudieran acusar por sus intenciones. En nada podían acusar al Señor Jesucristo. Y sin embargo, aquellos sabios, aquellos religiosos de su época, no pudieron contemplar más que simplemente a un opositor a sus formas religiosas y a un opositor al poquito de poder que tenían en ese entonces. Y Pablo dice, si hubieran conocido la sabiduría de Dios, nunca hubiesen crucificado al Señor de la gloria. Algunos dicen que Satanás saboreó su triunfo en la cruz de Cristo y creyó haber visto destruido el plan de Dios para la salvación de los hombres. La traición de los judíos envió a Cristo a la cruz. Los soldados romanos fueron los que pusieron los clavos a Jesús en la cruz. Literalmente se estaba cumpliendo la profecía de Génesis 3:15. De la herida, de la serpiente y de la herida en el talón. El Señor Jesucristo con esta muerte estaba hiriendo de muerte a la serpiente, a pisotear el poder que él tenía. Pero la serpiente lo estaba hiriendo con la muerte, y muerte de cruz. Cuando el Señor Jesucristo gritó que todo estaba consumado, queriendo decir que cualquier otro sufrimiento sería en vano, seguramente que el enemigo habría pensado que él era el triunfador. En el pensamiento limitado de Satanás, porque no es omnisciente, pero más sabe por la cantidad de años que ha vivido, quizás habrá pensado que había derrotado al Señor, que el plan de Cristo había fracasado y que sus planes prevalecerían sobre los de él. Pero este gozo o este supuesto gozo solamente duraría unas horas nada más, porque la resurrección del Señor Jesucristo entre los muertos sería el sello de aprobación del Padre ante la obra del Hijo. En Hechos, capítulo 2, versículo 22, Pedro está hablando a los judíos, a aquellos o a muchos de aquellos que días antes habían visto morir al Señor Jesucristo.
Y entonces Pedro le escribe a aquellos hombres y les dice a aquellos hombres lo siguiente: varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mataste por manos de inicuos crucificándole. Pedro les hace un resumen, pero un resumen que a la vez es una acusación. Ustedes mataron al autor de la vida, les dice Pedro. Pero no se preocupen, porque este que fue muerto por mano de inicuos, porque este que fue crucificado, dice el verso 24, a este Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto es imposible que fuera retenido por ella. Sin duda que Pedro entendió todo después. Aquel que le había dicho, Señor, Señor, que esto no te acontezca, no mueras, Señor, no vayas a Jerusalén, que no vayas, no pases por la muerte, que no pases por la cruz, no pases por la vergüenza de ser sometido a los escribas, a los fariseos, a los ancianos. Señor, no. Tiempo después, mira la historia de otra manera, e inspirado y guiado por el Espíritu Santo, dice, ustedes creían que habían triunfado, no triunfaron, porque Dios lo levantó de los muertos. Fue suelto de los dolores de la muerte. ¿Por qué? Porque era imposible que fuese retenido por ellos. Porque Dios, el Padre, lo levantó. Es decir, este segundo grupo que quizás pensaba que la muerte del Señor Jesucristo o esta expresión tetelestai, consumado es, eran palabras de rendimiento, era todo lo contrario. Eran palabras de victoria. Y Pedro se lo tiene que decir. Y fue tal el impacto de las palabras de Pedro que aquellos que escuchaban se golpeaban el pecho en función de la culpabilidad que sentían. Y decían, ¿qué tenemos que hacer para salir de esta situación? Y Pedro dice, arrepiéntanse de sus pecados. Es lo único que puede cambiar su situación. Es lo único que puede cambiar su conciencia herida, lastimada, aquella que los está acusando en este momento. Y muchos, sin duda que muchos creyeron en aquel día. ¿Qué significó tetelestai para el Padre? ¿Qué significó tetelestai para Dios? Bueno, fueron palabras de cumplimiento. Fueron palabras de cumplimiento. Los versículos 23, 28 y 36 repiten una frase muy interesante. Constantemente se dice, para que la Escritura se cumpla, para que la Escritura se cumpla, para que la Escritura se cumpla. El Señor Jesucristo mismo repite palabras para que la Escritura se cumpla, es decir, que el propósito del Padre, escrita hace tantos siglos atrás, estaban en su mente y a la vez el Señor los estaba contando. Miren, lo que yo estoy haciendo ya estaba escrito y estoy cumpliendo todo tal como Dios me lo pidió. Tanto las profecías como las demandas de la ley se habían cumplido. El Señor Jesucristo dijo, yo no piensen que yo he venido a abolir la ley de los profetas, no vine a abolir, sino a cumplir. Como perfecto hombre fue el único que pudo cumplir la ley de Dios. Y él dijo, antes de que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde van a pasar de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y él fue la muestra más grande, especialmente para el pueblo de Israel que entendía esto, de que las profecías se estaban cumpliendo en su persona. Todas las profecías hechas en relación con la vida y el sufrimiento de Cristo se estaban cumpliendo. Para aquellos que hemos leído el Salmo 22, el Salmo 22 es nada más y nada menos que el relato anticipado de los sufrimientos de Cristo. Y leer el Salmo 22 a la luz de los evangelios es ver de qué manera Dios sabía por lo que iba a pasar su Hijo anticipadamente. Por eso para el Padre, el tetelestai expresado por el Señor Jesús fueron palabras de cumplimiento. Fueron palabras perfectas. Y yo soy humano como para poder entender el corazón de Dios en este sentido. En el caso mío se pueden muchas veces mezclar los sentimientos. A veces se me mezclan los sentimientos, por un lado un poco de gozo, por un lado un poco de tristeza. Pero en el caso del Padre tiene que haber sido un sentir perfecto,
No creo que Dios haya llegado indiferente a la muerte de su Hijo perfecto en una cruz. No me imagino a un Dios indolente cargando sobre su propio Hijo tu pecado y mi pecado. Yo no creo en un Dios tan inaccesible y tan lejano que no haya contemplado a su Hijo perfecto, su unigénito, su único Hijo, muriendo en una cruz de vergüenza, y al decir de muchos historiadores, seguramente el Señor Jesucristo murió desnudo y expuesto para que todos aquellos que lo vean como si fuera un espectáculo. El Padre no miró esto de una manera indiferente. Hay algo que nosotros no podemos llegar a percibir en forma perfecta y completa de lo que significó el dolor para Dios al ver a su Hijo en ese lugar. Pero tampoco alcanzamos a comprender de forma completa lo que debe haber significado para el Padre escuchar al Hijo, dirigirse a Él y decirle, tetelestai, la obra que me diste está completa. No hay que agregarle nada más. Me enviaste a morir por los hombres. Me enviaste a morir por Carlos y Aide, por Denis, por Alberto, por Abril. Me enviaste a morir por Zoe, por Fabián y Mary. Me enviaste a morir por Ezequiel, por Marco, por Beru, por Osvaldo. Y estoy haciendo el repaso en la pantalla de los rostros que estoy viendo. Y cumplí, fue completa. Por eso para el Padre fueron palabras de cumplimiento. Nadie, ningún solo hombre había podido cumplir completamente con la ley de Dios. Todos habían fracasado. Y aún nosotros fracasamos. Pero el Señor Jesucristo fue el único que llevó una vida plenamente recta ante los ojos de Dios. La paga por el pecado se había cumplido por completo. Es verdad que la paga del pecado es la muerte. Y es real para todos nosotros. Y es mucho más real y tristemente real para aquellas personas que no arreglan su cuenta con Dios. Para aquellos que no piden perdón por sus pecados, el sello definitivo del tetelestai no es la salvación, sino la condenación. Y entonces, querido amigo, usted o vos que me estás escuchando en esta noche, al contemplar a Cristo muriendo en una cruz y al escuchar toda esta explicación, tiene un solo objetivo, que el tetelestai, el consumado es del Señor Jesucristo, se cumpla en salvación solamente si pedís perdón por tus pecados, si te arrepentís de tus pecados. Consumado es significa que no se puede hacer nada más ni necesita nada más para asegurar la salvación de los pecadores. En Hebreos capítulo 10, versículos 11 y 12 dice que todo sacerdote está todos los días, estamos pensando en la antigüedad, pero antiguamente el sacerdote estaba todos los días ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, ríos de sangre derramada. Pero aclara que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio para los pecados, se sentó a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque la obra fue perfecta. Ya no hay nada más que agregar. Tantas religiones que engañan a los hombres y las mujeres de este mundo, diciéndoles, lo que hagas gana el favor de Dios. Tus penitencias, tus ofrendas, tus entregas, tus buenas obras, vamos, hacelas, que Dios está complacido y ganan el favor de Dios. Y entonces cuando llegue la hora de la muerte, seguramente que en la balanza de Dios eso va a pesar mucho más que tus propios pecados. Eso es un engaño de Satanás. Dios dice otra cosa. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga el bien. Pero sí hubo uno que hizo todas las cosas bien. Y ese fue el Señor Jesucristo. Por eso le dijo al Padre, Padre, la obra que me diste para hacer, la hice. Tetelestai, está consumada. El famoso pintor y escultor Miguel Ángel es considerado uno de los grandes artistas de todos los tiempos. Tenía un pequeño defecto Miguel Ángel, era el carácter. Entonces dice que cuando comenzaba una obra, y tenía esos arranques de enojo, de locura, dice que abandonaba la obra a medio hacer y la dejaba. Se dice que dejó más obras inconclusas que las que completó. Es decir, que muchas de esas obras no pueden ser hoy admiradas en forma completa porque su carácter le jugaba en contra. En Florencia, en Italia, hay un museo en donde hay una muestra amplia de todas las obras que nunca terminó. Quedaron allí. Nadie podrá jamás ver lo que había en la mente de ese hombre a la hora de trabajar en el mármol o los materiales que utilizaba. Qué diferencia con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Nunca dejó nada sin terminar.
siempre terminó todo lo que el Padre le pidió. Nada iba a impedir que culminara su gran sacrificio por nuestros pecados, porque no hay nada que pueda detener su mano. En tercer lugar, en cuarto lugar, para el creyente en Cristo son palabras de seguridad. Son palabras de seguridad. Esto significa que la salvación del creyente es totalmente segura, porque no está en nuestras manos. Ninguno de nosotros podría poner la vida por otro para otorgarle salvación. ¿Por qué? Porque estamos todos en la misma condición, todos pecadores, todos heridos, todos lastimados, todos culpables delante de Dios. ¿Quién puede salvar la vida del otro con su propia vida? Al menos en los términos establecidos por Dios. Nadie, solamente Cristo. El Señor Jesucristo dijo, mi vida ponga por las ovejas. Y está pensando en nosotros en este tiempo, en este momento que nos toca vivir. ¿Hay ovejas descarriadas? Sí, es verdad. Pero la vida de Cristo también fue puesta por ellos. ¿Hay ovejas que tienen que volver al redil? Sí, es cierto. Y aunque la salvación está asegurada porque la obra de Cristo es completa y no hay nada que agregar, lo que sí se están perdiendo es el disfrutar esta vida, esta nueva vida que Cristo nos ha dado. Para nosotros como creyentes en Cristo son palabras de seguridad. Por medio de Él hemos sido hechos aceptos en el amado. Significa que nuestra aceptación por parte de Dios es completa. Y saben una cosa que es lo más grandioso, que Dios me acepta en Cristo aún a pesar de mí mismo. A pesar de mis errores, a pesar de mis caídas, a pesar de mis pecados cometidos. Aún a pesar de eso, Cristo me acepta. Dios me acepta. ¿Pero por qué? Por su Hijo. Porque la obra de Cristo fue perfecta. Porque yo no soy perfecto. Y porque mi vida necesitaba un sacrificio que me haga acepto ante el Padre. Cristo lo hizo. Por eso el tetelestai para nosotros como hijos de Dios hoy en día es tan importante y es tan necesario. Cuesta entender que Dios nos siga cuidando y amando de la misma manera con que nos amó el día en que Cristo murió en la cruz, el día en que pedimos perdón por nuestros pecados. Porque somos tan conscientes que al mirar hacia atrás hemos fallado muchas veces. Y sin embargo, consumado es. Para nosotros también. Y en último lugar, tetelestai para todos los hombres y mujeres de este mundo, pecadores, por herencia, por nacimiento, por elección y por práctica. Tetelestai para nosotros los pecadores son palabras de salvación. Son palabras de amor. Porque la muerte del Señor Jesucristo es la única solución para la necesidad más grande de todos los hombres, el perdón de pecados. Si le preguntáramos a las personas hoy en día, y de hecho, quizás en algún momento tuvimos una lista, un orden acerca de cuáles son las cosas más necesarias para mi vida. Bueno, la lista puede ser extensa o puede ser corta. Pero muchas personas no se dan cuenta o no quieren creer que la necesidad más grande que tienen es el perdón de los pecados. Porque es lo que hace la diferencia en la relación con Dios. Sin santidad nadie ve a Dios. Cristo en su obra en la cruz, con su sangre derramada a nuestro favor, habiendo sido resucitado entre los muertos y habiendo triunfado sobre la muerte, me otorga a mí esta capacidad que antes no tenía. Porque me cubre con su justicia. Porque me hace justo delante del Padre. Y me permite que tenga una relación que antes no tenía. Y mucho mejor todavía, porque ya no es simplemente criatura con su creador. Ahora tenemos, y usted, querido amigo o amiga que nos escucha, tiene la posibilidad de tener una relación filial, de hijo con su padre, de hijo en esta tierra con padre, nuestro Padre que está en el cielo. Y entonces para nosotros, aquella oración aprendida de memoria, quizás por la tradición religiosa, Padre nuestro que estás en los cielos, tiene otro sentido. Porque no es simplemente la oración que se repite como un loro, es la oración que surge de un corazón que ha sido cambiado por la obra de Cristo y que se dirige hacia el Padre en total y pleno convencimiento y seguridad de que Él no es ajeno para mí.
Para los pecadores tetelestai son palabras de salvación. Son palabras que indican que no hay nada que el hombre pueda hacer para salvarse a sí mismo. Y la Biblia enseña que el hombre sin Cristo está muerto, como cualquier muerto no puede hacer nada para revivir. Pero Dios sí lo puede hacer. Y lo hace y lo hizo por medio de la obra en la cruz. La muerte de Cristo tiene una razón muy sencilla, nuestros propios pecados. Y no fueron otra cosa más que nuestros pecados los que lo llevaron a la cruz. No hay más grave delito que perseguir en todo el universo que el pecado suyo y el mío. Y fuera de Cristo no hay ningún tipo de esperanza. Si usted jamás se arrepintió de sus pecados, este es el momento. Este es el momento en que usted pueda contemplar a través de la Biblia el relato de Cristo muriendo por usted en una cruz. El relato de Cristo dirigiéndose al Padre diciéndole, la obra es completa. Ya no tiene que haber más sacrificios, ya no tiene que haber más derramamiento de sangre, ya no es necesario más sacrificios de animales. No hay nada que el hombre pueda hacer para ganarse el favor. Todo lo contrario, el favor de Dios llegó a nosotros por medio del Hijo, por medio de Jesucristo. Si usted todavía no pidió perdón por sus pecados, este es el momento, esta es la oportunidad. La canción de Dani tenía una figura así poética de cruzar el río, ¿verdad? Y se trata de esto, de ir al otro lado, de ir al otro lado de la vida, de ir al otro lado de las expectativas de la vida, de ir del otro lado. Del otro lado está el Padre esperando con los brazos abiertos. Está el mismo Señor Jesucristo esperando recibirle. Y cuando pida perdón por sus pecados, cuando acepta a Cristo como Salvador, cuando se arrepienta de corazón, mire, la palabra tetelestai va a sonar distinto en su oído, en su mente. Y ahí va a tener mucho sentido lo que el Señor Jesucristo dijo en la cruz. Porque una vez que Cristo te perdona, no te condena nunca más. Y el que a mí viene, no lo echo fuera. Y de esta manera el Señor Jesucristo quiere recibirte en esta hora y en el lugar donde estás. ¿Qué significado entonces tiene para usted hoy las palabras del Señor Jesucristo consumado es? ¿Qué significado tiene? Espero que no sea el significado de los discípulos, que para ellos fueron palabras de derrota. Espero que no sea el significado de los enemigos del Señor, que para ellos fueron unas palabras de rendimiento. Morí. No hay nada más que pueda cambiar esto. Nuestro anhelo es que sean las mismas palabras o que sea el significado que el mismo Padre tuvieron para Él. Que sean palabras de cumplimiento. Porque fue una obra perfecta. Nuestro anhelo es que para usted sean, desde ahora y para siempre, palabras de seguridad. Y por supuesto nuestro anhelo es que para usted sean palabras de salvación. ¿Qué significa la palabra consumado es para usted en esta noche? Si usted ha pasado mucho tiempo confiando en sus esfuerzos personales para salvar su alma, yo le invitamos a abandonar esos esfuerzos inútiles y a acercarse a la obra de Cristo en la cruz. Crea en Él. Recíbalo en su corazón. Debe estar dispuesto a dejar la vida que llevaba hasta ahora y acercarse en completa humildad ante Él. Y en ese lugar pedir perdón por sus pecados. Si usted está luchando en medio de alguna aflicción, alguna tragedia, algún dolor, algún desánimo, alguna tentación, estas palabras de Jesús son palabras de aliento y esperanza. Cristo no solo murió para que tengamos vida eterna, sino para que los de Cristo tengamos ánimo y la fuerza para vivir un mundo lleno de angustia, de aflicción, de imperfecciones, de tentaciones, para vivir gozosos aún en medio de la tribulación. Si usted se está esforzando en servir a Dios, estas palabras son palabras de ánimo para continuar perseverando la gracia que un día nos salvó. Son palabras que nos deben llenar de agradecimiento por la gran obra que Dios hizo por nosotros. Son palabras para seguir firmes hasta que Él venga. Spurgeon expresó correcto estas palabras. Son palabras para entender, son palabras para maravillarnos y son palabras para contarles a otros. Una gota de sabiduría de Dios en una sola palabra para un océano de enseñanzas y aplicaciones para nuestra vida.
quisiera en esta noche que guardemos un momento en silencio, ahí donde está. Solo quizás con su cámara encendida, quizás con su cámara apagada, no hay problema. Pero ahí donde está, que pueda tenerse un momento, contemplar la obra de Cristo en la cruz. Y si no es un hijo de Dios, pida perdón por sus pecados. Reciba a Cristo como Salvador. Arrepiéntase. Y en ese entonces, sin duda, que como muchos de los que estamos presentes en esta noche, le podremos decir que por primera vez la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a inundar su corazón. Porque ya no va a haber enemistad, sino que ahora habrá relación con Dios. Pero para eso es necesario pedir perdón. Oramos un momentito en silencio y terminamos con una oración. Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Cada uno de los hermanos presentes en esta noche, acompañando en el sentir y en el anhelo, Señor, de que alguien entienda tu palabra para pedir perdón por sus pecados. Este es nuestro anhelo más grande, Señor, porque hemos sido beneficiados con la obra de Cristo en la cruz. Y alguna vez entendimos que lo que el Señor Jesucristo hizo fue perfecto, no hay nada que agregar. Murió una sola vez y no vuelve a morir porque resucitó triunfante entre los muertos. Y para aquellos que hemos pedido perdón por nuestros pecados, la seguridad eterna de nuestra salvación. Y es tan maravilloso que lo queremos contar a otros. Señor, te pedimos de todo corazón que aún la dificultad de la entrega de este mensaje, lo tomes y en la obra perfecta del Espíritu Santo lo apliques con poder. No mis palabras, sino tu palabra, en la mente, en el corazón de aquellos que están escuchando. Para que en el lugar donde estén, por primera vez en su vida, se sinceren con Dios, se sinceren consigo mismos y se reconozcan pecadores, pero con oportunidad de salvación. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido vivir como iglesia y en la expectativa de todas tus maravillas que harás en la vida de aquellos que han creído en ti como Salvador. Oramos por salvación, oramos por perdón, oramos por restauración, porque tu obra es completa y perfecta para todo aquel que cree. Te agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, queridos oyentes, y dejamos ya así el cierre de la reunión. Muchas gracias. For as by one man's disobedience the many were made sinners, so also by one man's obedience the many will be made righteous.
See the God-man in the garden calling Abba. The cold set in as his weary friends could not keep watch. His hands, they were open, and his heart will to obey. So they took him and they struck him down. And they mocked him with a thorny crown. But his hands remained open, praying, Father, forgive them. For as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive.